Olis, ¿cómo están? Yo acá grabando un video. O cada vez que grabo un video es un gran desafío porque es como nada, pararme frente a una cámara, es raro, y luego editar un video donde tengo que ver mi cara muchas veces, una cara a la cual no me gusta mucho, incluso a veces odio un poco. Pero bueno, desafíos, desafíos. Amor propio, tú puedes. Bien, hola de vuelta. Bueno, hoy les quiero contar, antes de contarles el tema de hoy que es la envidia fue mi salvación, quiero avisarles a mis patrons que subí 2 fondos de pantallas nuevos, fondos de pantallas para celular. Actualmente hay 18 fondos de pantallas para descargar en Patreon. Subí 2 este mes porque el mes pasado no subí, así que este mes subí 2 fondos de pantalla que se suman a esa cantidad y hacen un total de 18 fondos de pantalla para descargar en Patreon. Este mes empiezo a subir más cosas nuevas. Bien, ahora entremos al tema de hoy. Sí, bien, el tema de hoy. La envidia fue mi salvación. Antes de empezar sobre este tema, me gustaría preguntarles, ¿qué es la envidia para ustedes? ¿Y qué es la envidia sana para ustedes? No sé si en todos los países está este concepto que es como, hay veces que la gente te dice, te envidio sanamente, o siento envidia sana por vos. Para ustedes, ¿qué es la envidia sana? Y para ustedes, ¿qué es la envidia? Nada, como siempre, me encanta leer sus comentarios. Genial. Bien. Antes de empezar a contarles mi experiencia, de esta experiencia personal de por qué la envidia fue mi salvación, nada, hago esto porque nada, capaz que a alguien le sirve, capaz que a alguien le entretiene, capaz que alguien termina de ver este video y dice, oh rayos, he desperdiciado 2 minutos de mi vida. Perdón, si ese es el caso, perdón. Bien, les voy a contar qué entiendo yo primero por envidia sana, porque creo que es el concepto más ambiguo o más como que podemos debatir. Yo creo... ¿Está grabando? Sí, está grabando. Corroborar. Yo creo que la envidia sana no es envidia. Creo que la envidia sana simplemente es admiración. Cuando vos envidias sanamente a otra persona, en realidad admirás a esa persona. Anhelás lo que tiene, pero de forma sana. ¿Me explico? La envidia es todo lo contrario. Por ende creo que la envidia sana no es envidia, es admiración. Pero nada, creo que nada, que estamos más acostumbrados a usar estos términos de envidia sana. Bien, ahora dicho esto, voy a contarles mi historia. Esto es como una especie de storytelling. Me di cuenta que muchas cosas las que hago son storytelling, pero nunca digo que son storytelling. Ah, storytelling. No, storytelling sería como contar una historia. Bien. Eh, Bueno, todo empezó por primera vez, no voy a empezar en mi infancia, ya era grande, después hace unos años, estaba en Montevideo City, en un bondi, un bus, un ómnibus, un transporte público, y yo muy tranquilamente estaba y sube un artista. Acá en Uruguay es muy común que en los buses se suban artistas a cantar, a hacer música, y yo siempre les apoyo, por supuesto, como que sí, va para ahí, me encanta, bla, y si tengo una moneda, le doy la moneda. La cuestión que ese día sube un artista, no recuerdo si era hombre, si era mujer, no recuerdo nada de lo que hace, lo único que recuerdo es que subió, se puso a cantar, y yo me puse de mal humor. Fue como que sentí bronca es la palabra, ira no, bronca, como rabia sentí rabia, era como que lo miraba a esa persona y sentía rabia en mi pecho me enojé con la persona, era como que no quería escucharle, no quería aplaudir, no quería colaborar con una moneda, no quería nada, no lo quería ni ver. Claro, yo cuando el loco, vamos a suponer que era un hombre, bajó del bondi, yo me sentí una basura, porque dije, Agustín, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pusiste tal malo con esa persona? O sea, ¿por qué sentiste tanta bronca dentro de vos? O sea, ¿por qué si, o sea, es algo raro? Yo realmente siempre apoyo como a los artistas que suben a los buses. Ese día fue como que, no te quiero ver, ¿sabes? Es como que mucho enojo dentro de mí. Entonces me sorprendió eso, así que luego me quedé pensando, ¿no? O sea, que quedé reflexionando, pensando, dando vueltas ahí. Y luego me di cuenta de algo. Me di cuenta que esa bronca, porque aparte fue una bronca que sentía adentro del pecho y me carcomía y me hacía... "Arr". Y era malo, era como que hasta me estresaba, ¿entienden? Y me di cuenta que lo que sentía era envidia. Lo que sentí en ese momento hacia ese artista que subió a tocar en el bus fue envidia, pero envidia, esa malvada que te come por dentro y dices, oh Dios, sal de aquí, no las puedes sacar.
y se transforma en enojo. Es como que eso, como que pensé que o sea, me di cuenta que la envidia es una especie de enojo. Al menos yo lo viví así. Viví la envidia como una especie de enojo. Como una especie de enojo que es como, es muy disimulado, porque no parece enojo, pero para mí fue un enojo. Y te carcome, está como ahí, y te hace una cosa en el pecho y te da como una rabia, que dices, ¡ah! Bien, entonces me puse a pensar, ¿por qué siento envidia? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esto? Claro, y ahí me di cuenta, o sea, fue re rápida la respuesta, para mí fue súper obvio. En aquella época, mi sueño era subir a cantar a los buses. Les cuento que yo ya había tenido experiencias de hacer música en la calle, en la feria, lo que sería como mercado de pulgas, o sea, como esos lugares donde hay mucha gente, verduras y cosas para vender. Había tocado con mi órgano y una amiga tocamos música. Me encantó, fue una experiencia divina, me encantó. Ay, buenos recuerdos. Y bueno, la cuestión es que luego de eso siempre quise subir a los buses, por años, por años. Y por eso yo cada vez que veía a artistas tocando los buses, les apoyaba. Porque yo sentía admiración por esas personas. Decía, wow, sos una persona muy valiente de subirte a un bus a cantar delante de las personas, en un bus, el movimiento. Te súper admiro. Pero ese día no, ese día en lugar de sentir admiración, sentí envidia. Envidia por esa persona, porque esa persona estaba haciendo algo que yo quería hacer y no hacía. ¿Y por qué no hacía? Porque era un cobarde, ¿saben? Era un cobarde, iba a ser una mala palabra. Iba a ser un cobarde, era un cobarde, porque nada, yo quería hacer algo y no me animaba porque tenía miedo, porque me sentía muy inseguro de mi voz. Miren que yo ensayaba y aún así me sentía muy inseguro de mi voz, aún me siento inseguro de mi voz. Eh, Claro, y ver a esa persona que estaba haciendo eso como tan libre, yo me sentí, claro, se ve que estaba como muy angustiado por la vida y en lugar de poder admirarle, lo envidié y me enojé conmigo mismo y en realidad me enojé con la persona que no tenía la culpa de nada esa persona, al contrario, esa persona fue un espejo para mí, porque me mostró algo que a mí me estaba haciendo falta, algo que yo quería lograr y no lograrlo, me estaba angustiando y haciendo mal en mi vida. Entonces esa persona en realidad fue como una especie de maestro para mí, porque fue un espejo. Fue un espejo en el que reflejó algo en mí. Ese reflejo luego en mí se transformó en envidia. Y esta envidia, luego cuando yo me di cuenta, dije, ok, esto es muy malo. Yo no quiero volver a sentir envidia y este enojo dentro de mí porque no es sano para mí y no es justo para la otra persona, porque la otra persona no tiene la culpa de nada. Entonces tomé la decisión, dije, ya ha pasado mucho tiempo, voy a ensayar un montón, ensayé un montón mis canciones, las practiqué un montón, invité a un amigo con la guitarra, y Hernán, mi amigo maravilloso que anda de vuelo con la guitarra, hizo unos acompañamientos hermosos con la guitarra, los ensayamos horas y horas, hasta que un día, pre-pandemia, subimos a un bondi y cantamos las canciones. Y wow, wow, fui muy feliz porque las personas recibieron la música con mucho amor. O sea, nunca pensé que en un bondi la persona, yo qué sé, me iba a dar su colaboración, su moneda con una sonrisa en la cara, diciendo, qué linda la música, qué linda tu canción. Mucha buena onda arriba de los bondis, tanta buena onda como, wow, o sea, si se preguntan qué canciones cantamos, eran 3 temas personales. Puedes, Hornero y otra más que no recuerdo ahora mismo. Pero las 3 canciones las pueden escuchar en mi Instagram TV, que hay como vídeos con música. En fin, cantamos esas canciones. Hernán, maravilloso con la guitarra, increíble. Aparte Hernán ya había hecho bondis y tenía experiencia, ¿viste? Me decía cómo pararse y todo eso. Ta. La cuestión es que fui muy feliz, ¿saben? Me sentí pleno, me sentí lleno. Sentí que mi música, que siempre estaba escondida, a pesar de que a veces la compartía en las redes, sentí que mi música por primera vez estaba viva y la gente la recibía y fui muy feliz y estuve re contento y fui muy feliz, muy feliz. Y no se repitió la experiencia porque explotó la pandemia en Uruguay y nada, no pintaba subirse a los bondis con plena pandemia. Pero igual no importa, eso de la música es otro tema. La cuestión de lo que yo quería decir es que, ¿por qué la envidia fue mi salvación, entre comillas? Porque fue como un detonante, ¿entienden? Como que fue como una especie de síntoma, como que esa envidia, ese enojo, que sentí que era envidia, fue una especie de síntoma que me hizo sentir muy incómodo conmigo mismo. Y esa incomodidad me llevó a nada. Bueno, vos tenés que ser responsable de eso. Si sos un cobarde, enfrentá tu miedo, tu vergüenza,
entrená tu voz un poco más y enfrentá tu sueño. Si tu sueño es cantar arriba de un bondi, enfrentá ese sueño, anda para adelante. ¿Entienden? Es como que en ese sentido, yo si no hubiese hecho eso, hoy por hoy seguiría como, no sé, frustrado en ese aspecto de mi vida, enojado, triste tal vez. Y en ese sentido, la envidia me salvó. O sea, no estoy diciendo que la envidia sea, que sea buenísima. No, 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 para nada. La envidia es algo muy malo. Es muy mala la envidia. Pero estoy diciendo de que capaz que cuando a veces sentimos esa envidia mala, sentarnos a respirar e intentar entender de dónde nació. Entender cuál es la raíz de esa envidia. A mí me sirvió eso. Me sirvió porque dije, está, el artista del bondi no tenía la culpa la tenía yo, porque en realidad el artista era como un espejo de lo que a mí me estaba faltando. Él tenía algo que yo quería, pero no lo tenía. Y yo lo podía tener si me esforzaba mucho. Y nada, y lo conseguí, pude cumplir mi sueño. Que claro, ahí me doy cuenta que claro, la envidia tiene dos caras, la envidia y la envidia sana, o para mí admiración. Que para mí la admiración, claro, a mí me pasa que yo admiro muchas personas. ¿Y qué admira uno? Yo creo, yo al menos en mi caso, yo admiro las cosas que no tengo. Por ejemplo, admiro mucho a las personas que son ordenadas y disciplinadas porque yo aspiro en mi vida a tener más orden y más disciplina. ¿Me explico? Entonces, claro, la admiración para mí es algo sano, que ojo, para mí admiración no es lo mismo que idealización. Para mí la admiración es sana, la idealización no es sana. Bueno, cuando yo admiro a alguien, la persona a quien admiro, por determinada cosa, que yo creo que a mí me falta o me gustaría mejorar, es constante fuente de inspiración para mí. Porque esa persona que yo admiro, su forma de ser o ese aspecto de esa persona, me inspira para yo querer llegar a eso. Yo, por ejemplo, a veces veo videos, no sé, de mamás japonesas que tienen la casa súper ordenada y tienen como tremendas técnicas de orden. Y yo digo, ay Dios, te amo, cómo sos tan ordenada, porque todo es perfecto. Yo sé que no voy a llegar a eso, pero admirando eso, puedo intentar aproximarme. Y yo estos videos no los miro como re frustrado, como, no, mi vida es una porquería, tengo todo desordenado. Que a veces sí, capaz que estoy de mal humor y estoy como angustiado y miro esos videos y me siento mal. Pero si lo miro desde otro lado, puedo transmutarlo como a admiración y a inspiración. ¿Qué demás que tiene la casa ordenada? ¿Qué demás? Voy a intentar esta semana ponerme las pilas. A veces funciona, a veces no. Pero sí, que creo que la envidia sana es sana. Aunque no es envidia, es admiración. Pero sí, y la envidia mala es mala. Porque miren que yo ese día el pecho me carcomía por dentro la envidia. Pero esa es la experiencia que quería contar. En ese sentido, no sé si solo la envidia fue mi sanación. Fue un poco de esa envidia, el sentarme a respirar y entender por qué estaba enojado, envidioso. El tipo que subió al bondi y fue mi espejo y me reflejó eso en mí. Y nada, es un combo, pero nada, quería contarles eso, cómo de algo malo, un sentimiento malo, pude sacar algo bueno. Y a mí me salvó porque me cambió la vida subir un bondi, a mí me llenó el corazón, de verdad me llenó el corazón, estuve muy contento, fui muy feliz en ese momento. Y nada, eso es todo por hoy, eso es todo amigos, se pone re Bugs Bunny. No, era el chanchito de Warner Bros. Eso es todo, amigo. Ay, ¿por qué el pibe hacía esas cosas? En fin, gracias por estar acá. Espero que tengan una semana maravillosa, increíble. Que vean personas maravillosas. Si tienen problemas, espero que sus problemas cada vez sean menos problemas y puedan aprender cosas de sus problemas. Y nada, besotes. Chao, chao.